Bueno, tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta ocasión voy a dictar lo que es también por estos 3 meses que tiene de licencia la profesora Patricia por su embarazo, el curso de verbal, ¿sí? Entonces conmigo van a llevar también el curso de verbal en los próximos 3 meses. Y en esta semana número 4 nos toca un repaso general de la semana 1, 2 y 3 que ya hemos trabajado. Por lo tanto, viendo la programación que ha tenido la profesora Patricia con ustedes, han visto en estas 3 semanas el tema del enunciado excluido y el término excluido. Temas que son muy fáciles y sencillos de dominar y de manejar, pero siempre y cuando hay que recordar los saberes previos de lo que es actitud verbal. Porque no son temas que por primera vez los van a ver, sino es que ya los han visto en los años anteriores, o de repente para aquellos alumnos nuevos que recién se están integrando, están viendo por primera vez, pero no se puede tener 5 alternativas. Entonces, veamos la que sería. A ver, si nos damos cuenta, todas las oraciones que tienen ahí hablan justamente de Edipo Rey. Pero hay una de ellas como que está fuera del contexto del tema principal que es Edipo Rey. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta la oración número 2, ¿cierto? Que nos dice, junto a esta extraordinaria obra, se yerge Colona, el escenario de esta tragedia. Es decir, ¿qué tiene que ver Colona, el escenario donde se desarrolló, si en sí estamos hablando simplemente de Edipo Rey? Entonces, como este está fuera del lugar, que se sale del tema en sí de lo que se está hablando, esta oración número 2 es la que se iría. Entonces, la alternativa C, que es la que contiene la oración número 2, es la que tendría que irse en este ejercicio. Entonces sería el enunciado excluido. Recuerda que cuando hablamos de enunciado excluido, hablamos de oraciones, porque también tenemos un término excluido. Y cuando hablamos de término excluido, hablamos de una sola palabra, más no de un conjunto de oraciones, como lo acabamos de ver en estos momentos. Ahora, el término excluido. A ver, cuando nosotros hablamos de un término excluido, ¿qué sería un término excluido? Veamos, dice, consiste en identificar la palabra que en un conjunto de vocablos o palabras no tiene ninguna similitud ni relación semántica con el enunciado, o difiere estructuralmente con el conjunto conformado por las demás alternativas, o no pertenece al mismo campo semántico que los demás, o se aleja de este. ¿Cierto? Aquí nos habla del campo semántico. Cuando nos habla del campo semántico, se refiere al significado. Entonces nos preguntemos nosotros, ¿qué es el campo semántico? Si nosotros nos preguntamos en qué es el campo semántico, pues vamos a darle respuesta a esta interrogante que nos hemos formulado. Un campo semántico es un grupo de palabras que están relacionadas por su sema o significado y que comparten la misma categoría gramatical, sustantivos, adjetivos, verbos. Así, un campo semántico del deporte es el formado por términos como el fútbol, baloncesto, tenis o natación, mientras que en un campo semántico de la educación es configurado por palabras como profesor, enseñanza, clase, alumno. De esta forma, una palabra puede formar parte del mismo y al mismo tiempo de diversos campos semánticos por la versatilidad de sus significados. No se debe confundir con la familia léxica, que es lo que está formada por palabras que comparten el mismo lexema o raíz y por lo tanto tienen una relación de significado. Por ejemplo, familia léxica de deporte viene deportista o deportivo. Es decir, cuando nosotros hablamos de familia léxica, estamos hablando de que las palabras derivan de un mismo lexema. Y cuando hablamos de un mismo lexema, hablamos de una raíz, de un significado que tiene relación. Pero si nosotros hablamos de campo semántico, por ejemplo, digo deporte, todas las palabras que
los mencionen a los deportes, van a ser las familias de este campo semántico de deportes. Como si yo te dijera animales mamíferos, todos los animales mamíferos van a conformar el campo semántico de los animales mamíferos o figuras geométricas. Cuando nosotros hablemos de un campo semántico nos referimos a eso, al conjunto que lo engloba, que lo encierra, ¿sí? Pero veamos ahora el método básico de resolución. Cuando nosotros hablamos del término excluido, como les decía, aquí ya no vamos a ver a oraciones, sino va a ser un solo término que vamos a tener que excluir. Vamos a tener que encontrar las siguientes instrucciones. Nos dice, hallar el significado de las premisas y alternativa. Eso es lo primero que debemos de hacer, hallar el significado de las premisas y alternativas. Y una de ellas, si es de que no cumple con las demás, es la que tendríamos que excluir. 2. Determinar las relaciones semánticas entre los términos del ejercicio. Relaciones semánticas, como estábamos hablando del campo semántico. 3. Dice, excluir el término que no presente una relación semántica común hallada entre las otras palabras. Entonces, estas instrucciones en un modo básico de resolución siempre tenemos que tener en cuenta. El siguiente ejemplo nos dice, 1. Señale la palabra que no guarde relación según el significado. Ya, vamos a ver qué alternativas nos dan porque no nos están dando una premisa. Y tenemos las siguientes alternativas. Tenemos limbo, nirvana, gehenna, Olimpo y Eliseo. Estas palabras nosotros tendríamos que ver qué es lo que significan para poder realmente ver cuál es la que no guarda relación y tendría que irse o tendríamos que descartar. Entonces, en este ejemplo se han presentado 5 términos sin el término base, es decir, no hay una premisa, como les decía. En consecuencia, tendrán que discernir la palabra que no pertenece al concepto o contexto dado. Y si nosotros nos fijamos bien, el término que está en la alternativa C, que es gehenna, se excluye porque es antónima de las demás. Es decir, limbo, nirvana, Olimpo y Eliseo son sinónimas, pero gehenna es antónima del resto. Por lo tanto, como no guarda relación, ese es el término que tendríamos que excluir. 2. Sí tenemos en el ejercicio 2, como podemos observar, la premisa porque nos dice torero. Y ahora pues vamos a ver qué alternativas nos dan en torero. Tenemos coso, banderilla, montera, toro y birrete. Entonces, si nos están dando una premisa, que en este caso es torero, los demás son cosas que utiliza el torero, ¿cierto? Entonces, coso, si lo utiliza, banderilla también, montera también, y bueno, el toro también, pues porque si no, ¿con quién va a ser el espectáculo? Pero birrete es lo que sería porque el birrete es este gorrito que se ponen cuando hay una graduación, ¿cierto? O un estudio de posgrado. Ese es el birrete. Entonces, el birrete no tiene nada que ver con el torero. Por eso, la alternativa E que nos dice birrete es la que tendría que irse. Entonces, este sería el término excluido. Ahora veamos cuáles son los criterios de exclusión. Veamos. El primer criterio de exclusión nos dice sinonimia. Es decir, se excluye el término que no es sinónimo de los demás. O sea, por sinonimia también podemos nosotros excluir. El siguiente criterio es por antonimia. Es decir, vamos a excluir el término que es antónimo de los demás, ¿cierto? Como veíamos el ejemplo número 1. El siguiente criterio nos habla de afinidad semántica. Es decir, vamos a tener que excluir la palabra que no comparte el sema coincidente de los demás. El siguiente criterio nos dice de especie género. Es decir, vamos a tener que excluir el término que no sea una especie perteneciente al género de la premisa. La siguiente nos dice de cogeneridad. Cuando hablamos de cogeneridad, se excluye la palabra que no sea específica y que no pertenezca al mismo género de las demás. La siguiente es de causalidad, que se excluye el término que no presenta la relación de causa-efecto con la premisa o viceversa. El siguiente criterio nos dice de relación múltiple. Es decir, aquí en relación múltiple se excluye a la palabra que no tenga ningún tipo de relación lógica
necesariamente con la premisa. El siguiente criterio nos dice de idea contenida en las otras. Es decir, aquí se excluye el término que es una idea semejante contenida en la idea básica del campo. En otras palabras, el término descartado es una idea contenida en cada una de las palabras que forman el campo semántico. Por ejemplo, si yo tengo la palabra laxo, ¿cierto? Que laxo nos indica que estoy refiriéndome a tiempo. Yo puedo decir periodo, época, temporada, intervalo y tiempo. Entonces, de estas palabras una no tendría nada que ver y tendríamos que sacarla, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos prácticamente una idea de contenidos en las otras. Luego tenemos la siguiente, el criterio que es todo parte, que se excluye el término cuyo significado es parte de la palabra guía y del resto de las palabras. Luego tenemos de ejemplo o aplicación específica, es decir, aquí vamos a excluir el término que es un ejemplo o aplicación del término guía o viceversa, es decir, aquel que justamente no es una aplicación del término guía. Tenemos luego de jerarquía, intensidad o diferencia de grado. Aquí vamos a excluir el término según la diferencia de jerarquía o intensidad respecto al núcleo. También observamos que términos sinónimos tienen distintas intensidades en sus significados. Y por último tenemos al último criterio por diferencia de acepción. Aquí vamos a excluir al término que no comparte el mismo significado que las demás. Que no comparte el significado con los demás. Pero así como nosotros hemos desarrollado ejemplos ya con el enunciado excluido, también vamos a desarrollar ejemplos con el término excluido. Y ahorita vamos a dar cuenta que es recontra súper fácil. Mira, el primer ejemplo que nos dan la premisa cavilar. Vamos a ver qué alternativas tiene cavilar. Tenemos pensar, meditar, inducir y reflexionar. Si nosotros miramos la premisa y vemos las alternativas, nos vamos a dar cuenta que este tipo de ejercicio que estamos desarrollando es por una instrucción de sinonimia, ¿cierto? Porque las demás son sinónimas. Por ejemplo, de cavilar es sinónimo pensar, meditar y reflexionar. Pero inducir no es sinónimo de cavilar. Por lo tanto, el término excluido sería la alternativa C que nos dice inducir. El segundo ejercicio nos dan la premisa que es premiación. Veamos qué alternativas nos dan. Sanción, castigo, litigio y punición. Si nosotros observamos las alternativas con la premisa que nos dan que es premiación, nos vamos a dar cuenta que son antónimas, es decir, se está dando por antonimia. Premiación, el antónimo sanción, castigo y punición. Y litigio es la alternativa C, que no tiene nada que ver con la premisa que se nos está dando y es el término excluido, tendría que irse. El siguiente ejercicio nos dice pantalón. Entonces, veamos qué alternativa se nos está dando. Correa, pretina, basta y bragueta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la premisa con las alternativas que se nos están dando en este ejercicio número 3, nos damos cuenta que es un todo parte. Es decir, el pantalón, que es el todo, y se nos está dando las partes que tiene el pantalón. Ya sabemos que tiene una pretina, una basta y una bragueta. La correa es un accesorio, ¿cierto?, que ajusta al pantalón. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la parte y todo de la prenda del cual estamos hablando, en este caso del pantalón, y esta sería la premisa que tendríamos que excluir. Siguiente ejercicio nos dan la premisa que nos dice reptil. Entonces veamos qué alternativas nos dan. Cocodrilo, iguana, batracio y lagarto. Entonces, si nos están dando reptil y luego nos están dando cocodrilo, iguana, batracio y lagarto, estamos viendo que es un género especie, ¿cierto? Porque el género es reptil
Y dentro de los reptiles tenemos a los cocodrilos, a la iguana y al lagarto. Por lo tanto, batracio sería el término excluido porque no tiene nada que ver con el género del cual se nos está hablando en la premisa. Siguiente ejemplo. Tenemos la premisa Lima. Veamos qué alternativas contiene: aguaje, limón, toronja y naranja. Entonces, aquí nos está dando, si observamos la premisa y las alternativas, un cogenérico, ¿cierto? Es decir, la lima, el limón, la toronja y la naranja comparten lo ácido, ¿cierto? Un cogénero. Y por ahí son parecidos. Y el aguaje es el que tendría que irse porque no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la familia semántica que se nos está presentando. Por lo tanto, ese sería el término que nosotros tendríamos que excluirlo. En el siguiente ejercicio se nos da la premisa choque y veamos qué alternativa se nos da: juez, abolladura, herido y accidente. Es decir, vamos a ver aquí, si nosotros observamos la premisa con las alternativas, vemos qué es lo que produce o causa el choque. Entonces estamos viendo por causalidad, ¿cierto? Un ejercicio de excluir por causalidad, porque el choque provoca una abolladura, provoca heridos y provoca accidente. El juez no tiene nada que ver con el choque. Por lo tanto, ese sería el término que tendríamos que excluir porque no tiene relación con el resto. Tenemos el último ejemplo, en donde, si nos damos cuenta, no se nos está dando una premisa, como lo veíamos anteriormente, y si no se nos da una premisa, pues nosotros tenemos de que ver a todas las palabras para ver cuál sería el término que tendría que irse. Es decir, es sin premisa este ejercicio número 7. Entonces tenemos las siguientes alternativas. Tenemos clausura, terminación, finalización y concentración. Si nosotros nos damos cuenta, son que se está dando por sinonimia, ¿no? Clausura, el término, la terminación, la finalización. Entonces, la concentración no tiene nada que ver con las otras tres alternativas que se nos está dando, y al no tener nada que ver sería el término excluido, es decir, la alternativa D tendríamos nosotros que retirar de este ejercicio. Y es así como de fácil y sencillo se desarrollan los ejercicios de enunciado excluido y de término excluido. Y recuerden de que siempre deben de trabajar con un diccionario al costado para que vayan incrementando su léxico y se les haga cada vez más fácil desarrollar lo que es actitud verbal. Nos vemos en la siguiente semana. Cuídense.